Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, director de la prestigiosa revista Análisis Semanal. Economista Acosta está a punto ya de fenecer el plazo para que la Asamblea Nacional dé su criterio sobre la Proforma 2024. Quisiera en primera instancia su análisis sobre cómo ve este acto prácticamente protocolario, pues es ampliamente conocido que la Asamblea no tiene injerencia para cambiar el presupuesto. Bueno, lo importante aquí es ver qué nos dice esta proforma, porque nos dice mucho. Y hay cosas que callan que también nos cuentan mucho de la estrategia oficial. Por un lado, la proforma nos dice claramente que el gobierno ha abandonado esa estrategia inicial que habló de austeridad. Recordemos cómo a inicios de gobierno se hablaba de una reducción de 1.000 millones en el gasto, de buscar mejorar la calidad del gasto. Esa estrategia no está recogida en esta proforma. Esta proforma lo que nos trae es un fuerte incremento en el gasto en 4.000 millones de dólares. En eso se va a incrementar el gasto este año, a pesar de ser un año con pocos recursos, donde el fisco acarrea una crisis fiscal importante. El año pasado, el déficit cerró en 5.700 millones de dólares. Y sin embargo, para este año se plantea un fuerte incremento de gasto. Entonces hay una primera Esto estrategia es, que esta referencia es con respecto al presupuesto 2023. es contra el presupuesto, el valor de vengado 2023, es decir, lo efectivamente gastado en 2023, porque ya sabemos qué es lo que se gastó. Entonces, vemos que hay un incremento de 3.927 millones en el gasto total. Y por otro lado, la proforma también nos dice una segunda cosa muy importante, nos dice, voy a subir importantemente los ingresos. En comparación también con el devengado 2023, se plantea un incremento de 4.870 millones de dólares, es decir, casi 5.000 millones de dólares en ingresos adicionales. ¿Cómo? Pues a través de unas importantes reformas tributarias, fuertes reformas tributarias, que van a elevar la recaudación en este año de manera muy significativa. Hay tres leyes en materia tributaria. Dos de ellas ya están en vigor, una tercera va a estar en vigor en estos días, y eso significa que a través de estas tres leyes, este año el fisco va a poder obtener del sector de la ciudadanía, de las empresas, del sistema financiero, va a obtener 4.300 millones de dólares en nueva liquidez. Eso es lo que le va a permitir financiar una parte del gasto, pero como el gasto va a subir también muy fuertemente, la proforma nos dice para 2024 seguiremos con un fuerte déficit, 4.800 millones de dólares de déficit, a pesar de que los ingresos van a subir en casi 5.000 millones, no va a ser suficiente porque el gasto también va a subir en 4.000 millones. ¿Qué es lo que se lee del presupuesto en cuanto al incremento del gasto fiscal? ¿En qué rubros se incrementa? Pues la cifra es extremadamente significativa. Se incrementa en una sola cuenta y eso llama aún más la atención. Una cuenta que se llama bienes de larga duración. Una cuenta que en 2023 no se gastó un solo centavo en esa cuenta, es decir, es una cuenta nueva y que ahora se plantea gastar 3.013 millones de dólares. ¿Qué se incluye en esa cuenta? Bueno, hay que recordar que antes de presentar la proforma, lo primero que hizo el Ejecutivo es firmar un decreto de excepcionalidad para poder incluir gastos corrientes como que fuera inversión, para pagarlo con deuda. Entonces aquí se han incluido muchos de esos gastos que por obligación tienen que hacer en salud, en educación. Todos esos gastos se van a pagar ahora por ese decreto de excepcionalidad, se van a pagar como que fuese inversión, se van a pagar con deuda, con venta de activos del Estado, con cualquier otro ingreso que no sea permanente, petróleo, etcétera. Entonces, llama mucho la atención. Otra cosa que llama mucho la atención por el lado del gasto es qué es lo que va a pasar con el tema de seguridad, porque el gobierno justificó este fuertísimo incremento de impuestos asegurando que era para poder invertir en seguridad, que es algo que todos Claro. los ciudadanos Ha queremos. sido el principal argumento utilizado por el gobierno para proponer esta alza de impuestos. Exactamente, ese es el principal argumento y los ciudadanos por eso han tenido una posición bastante aceptable frente a este fuerte incremento, muy fuerte incremento de impuestos. Sin embargo, cuando vemos en la práctica en qué se va a usar ese dinero, vemos que el presupuesto de seguridad se va a incrementar en apenas 214 millones de dólares. Es decir,
Los ingresos, los impuestos que va a recaudar el gobierno son más de 4.200 millones de dólares, pero para seguridad solo va a incrementar el presupuesto en 214 millones de dólares para un presupuesto total de 3.519 millones. Pero el incremento del presupuesto, que es lo que cuenta, cuánto dinero nuevo va a ir a seguridad, es apenas 214 millones de dólares adicionales, cuando el gobierno va a obtener muchísimo de esas nuevas rentas vía impuestos. ¿A dónde va a ir ese dinero? Evidentemente que ese dinero va a ir a ese fuerte incremento de gasto en otras áreas y va a ir a pagar atrasos. El año pasado, el fisco cerró con atrasos de más de 3.000 millones de dólares. Si sumamos los atrasos de años anteriores, la cifra es aún muchísimo mayor. Entonces, la realidad es que todos estos impuestos tan fuertes que ha subido el gobierno en estas últimas semanas, estos primeros 100 días, lo que van es dinero que ya se gastó y que en este momento lo que hay que hacer es pagar los gastos que ya se hicieron en el pasado. Ahora, ¿cómo el gobierno va a suplir esa brecha? Pues entendemos que la aspiración de las Fuerzas Armadas, la necesidad más que aspiración, era la de obtener un presupuesto del orden de algo más de 700 millones de dólares exclusivamente para esta guerra contra el crimen organizado. Yo creo que no era solo la aspiración de las Fuerzas Armadas, era la aspiración de la ciudadanía, que decíamos, este esfuerzo que se está haciendo, porque es un esfuerzo, tiene un uso claro. Por eso es que en su momento se planteó, se decía, este dinero tenía que ir a un fideicomiso, no puede ir a la cuenta única del Tesoro, porque esa cuenta única del Tesoro es una cuenta mágica, todo lo que toca esa cuenta desaparece. Entonces, ese dinero no se hizo, no va a un fideicomiso, no va a una cuenta separada, esto va a la cuenta única del Tesoro, en donde lo que va a servir es para pagar los atrasos, que son desesperantes. Hay proveedores de impagos del Estado, en más de 1.000 millones de dólares con proveedores privados del Estado a quienes no les pagan, devoluciones de IVA a la tercera edad que no se hacen. Es decir, el Estado está en mora con todos los agentes de la economía y este dinero va a ir para pagar esos atrasos y lamentablemente no va a quedar mucho más para seguridad, para incrementar el presupuesto en seguridad. Al menos, como nos dice el presupuesto, son apenas 214 millones de dólares adicionales para seguridad, cuando ese era el principal argumento para que la ciudadanía acepte este fuerte incremento de impuestos. ¿Cuánto del presupuesto del Estado se aspira a gastar en inversión, en obra pública? En el presupuesto total de inversión para este año está en 7.500 millones de dólares, pero nuevamente ahí están incluidos esos 3.000 millones de dólares de cuentas de gasto corriente. Eso que les decía, bienes de larga duración, que se coloca como que fuera inversión, pero no es inversión, es gasto corriente que con el decreto de excepcionalidad se pudo reclasificar. Si quitamos ese rubro, vemos que realmente la inversión no va a subir de manera significativa. Para los GAT se plantea una reducción de transferencias, una ligera reducción, 121 millones menos, frente a lo que se transfirió el año pasado. Para el programa de inversiones se plantea un ligero incremento, 284 millones de inversiones adicionales, donde está también estas inversiones extras que se plantean hacer, y un pequeño incremento en otras transferencias de capital. Ahora, en la contraparte, usted nos señalaba que hay unos 5.000 millones de dólares de impuestos y contribuciones adicionales. ¿Cómo va a impactar esto en la ciudadanía, en los sectores productivos? Bueno, hay que estar muy claros, aquí hay tres puentes de impacto. Por un lado, hay impuestos que van a afectar al consumo, que van dirigidos al ciudadano. Ese es del IVA. El IVA va a encarecer bienes y servicios, va a hacer que el dinero alcance para comprar menos. Ese es del ISD. El ISD es más grave que el IVA porque el ISD aplica incluso para bienes de primera necesidad, porque hay todos los bienes, no hay ningún bien ni ningún servicio que no pague ISD en alguna parte de su proceso productivo, en la producción, en la distribución o en la comercialización. En todo el proceso productivo, si hacemos un análisis hacia atrás, ¿qué ha pagado ese producto para llegar a la mesa del consumidor? Pensemos una papa, un maíz, etcétera, vamos a encontrar que sí pagó ISD y el ISD terminamos pagando todos, a pesar de que hay ciertas exenciones a ciertos productos, pero al final del día todos tienen un componente de ISD. Entonces vemos que tanto IVA como ISD lo va a reducir, va a limitar el consumo, va a afectar a los ciudadanos directamente. Después tenemos el segundo grupo, contribuciones a las empresas.
se creó una contribución de 3,25% a las utilidades empresariales en 2022 y a esto se suma la autorretención que va a retirar alrededor de 2.000 millones de dólares de liquidez este año. La autorretención, por si acaso, no es impuesto, es simplemente un tema de flujo. Tiene que anticipar las empresas hoy 190 millones de dólares por mes, tienen que anticiparle en ingresos al Estado. El tema es que este dinero va a retirar de manera significativa fondos de las empresas van a tener que buscar endeudarse para completar capital de trabajo, van a tener menos dinero para invertir, se reduce la inversión. Y el tercer grupo de impuestos, el canal de impacto, viene por el lado del sistema financiero. Se crearon contribución a las utilidades de los bancos y las cooperativas, además que se cobra ahora ISD para, por si acaso algún banco quiera traer recursos del exterior para prestar localmente. Eso se castiga. Si un banco quiere traer plata del exterior para dar el crédito, es castigado en el Ecuador, absolutamente absurdo, pero en el Ecuador eso se castiga pagando ISD. A cualquier crédito que pide la banca privada en el exterior para prestarlo localmente hay que sumarle un 5%. El resultado, el canal de impacto es muy fuerte porque vamos a ver que ahora va a haber menos dinero disponible para prestar, menos crédito. Entonces, el menos crédito implica menos posibilidad de consumo y menos posibilidad de inversión. Entonces, estos tres componentes, el golpe al consumo, el golpe a las empresas y el golpe al financiamiento, terminan teniendo un efecto recesivo importante. Estamos hablando que en conjunto todas las medidas en materia tributaria este año, estimo, usando cifras oficiales, que van a retirar de la ciudadanía 4.300 millones de dólares en 2024. Eso va a tener un efecto recesivo importante en las ventas y en el empleo. ¿Qué implicaciones tiene, por otra parte, estas contribuciones temporales? Bueno, la segunda implicación que es preocupante es que esto ayuda a mejorar la situación fiscal en 2024, fortalece la situación fiscal en 2024, pero al ser temporales, no corrige el problema de fondo. 2025 los ingresos tributarios van a caer fuertemente y eso significa que para 2025 quien llega a Carondelet estará discutiendo una nueva reforma tributaria, tendrá que buscar una buena excusa para poder cargar un paquete tributario de la magnitud que se requiere, porque claro, la estrategia sigue siendo la de transferir la cuenta a los ciudadanos. No, ningún político hasta ahora quiere aplicar una revisión por el lado del gasto, y entonces indica que para el próximo año tendremos que discutir una nueva reforma tributaria de gran magnitud, porque el grueso de las contribuciones se habrán cobrado ya este año. Yo estimo, como les decía, en este año son alrededor de 4.300 millones de dólares que va a recibir el fisco, incluyendo el tema de la autorretención, que no es un impuesto, como digo, es un tema de flujo, pero tiene su efecto destructivo a nivel de crecimiento económico. Y para el próximo año, esos 4.300 se van a transformar en apenas 1.200 millones de dólares. Entonces, va a haber una caída importante en las rentas fiscales y eso va a poner muchísima presión si es que se mantiene esta estrategia de que sean los ciudadanos que paguen toda la cuenta del ajuste. Significa que el próximo año tendremos fuertes reformas tributarias nuevamente. Varios economistas han venido reclamando el plan económico al gobierno. Le han señalado al ministro de Economía como alguien que apaga incendios, pero que no presenta un plan económico con la perspectiva de mediano, de largo plazo. ¿Lo encuentra usted? ¿La Proforma lo devela? Yo creo que lo que existe es un plan fiscal. Lamentablemente, eso es muy claro. El objetivo, el ministro ha tenido una habilidad muy grande para poder ponerse el sombrero del Ministerio de Finanzas. Han hecho un muy buen trabajo los funcionarios de carrera que están en ese ministerio para convencerle de la necesidad de tomar estos ajustes por el lado de más ingresos, pasarle la cuenta a los ciudadanos. Le han convencido también que no se puede reducir gasto, que todo el gasto es médicos, todos son profesores, cuando vamos al Estado vemos solamente funcionarios vitales para el funcionamiento del país. No hay nada más. No hay opción de optimizar gasto, no hay opción de recortar gasto inútil y que hablar corrupción tampoco existe. Entonces, lamentablemente, los objetivos del gobierno es adoptar una política netamente fiscalista. Es decir, el único objetivo es cerrar la brecha fiscal. Y el costo de esa estrategia es que va a haber una caída importante en la velocidad del crecimiento económico y en la generación de empleo. Le va a quitar impulso a la economía. Ese va a ser el costo de esa política fiscalista, cuando existen alternativas y que debieron haberse aplicado,
Las alternativas era poner en el centro, el objetivo central no puede ser el objetivo fiscal, el objetivo central es el crecimiento económico, y para lograr crecimiento económico, sí, hay que poner en orden las cuentas fiscales, por supuesto que hay que hacerlo, pero hay que ver los mecanismos que sean menos destructivos de crecimiento. Subir impuestos, quitar dinero que puede usarse para el crédito, para el consumo, para la inversión, eso es ponerle de rodillas a la economía. Es fortalecer al fisco, pero poner de rodillas a la economía. La alternativa era trabajar por el lado del gasto, cerrar esta brecha fiscal, reduciendo ese gasto que no agrega valor y creando políticas para poder mejorar el entorno empresarial para que el país sea atractivo para invertir, seguir abriendo mercados, modernizar la legislación bancaria y financiera, es decir, tener ahí sí un plan económico integral para que la economía crezca, que ese debe ser el objetivo al final del día. El bienestar ciudadano es el objetivo de la política pública. Lamentablemente yo creo que eso no está en carpeta en este momento. En términos de teoría económica que implica también ideología, ¿cómo califica usted a lo que está ejecutando y proponiendo el gobierno de Noboa, liberal, neoliberal, keynesiano, libertario? ¿Cómo lo calificaría? ¿Cómo lo encasillaría? Yo creo que más bien va, si le vemos por el lado económico, yo le pondría más bien keynesiano, socialdemócrata. Lo que busca es que siga creciendo el Estado, cree que el crecimiento del Estado va a hacer que haya más bienestar, pero ya vemos que lamentablemente al tener un Estado desfinanciado que gasta más de lo que puede, el Estado se ha transformado en un lastre para el crecimiento económico. Entonces la estrategia en este momento no puede ser seguir gastando más, que es lo que está planteando el presupuesto 2024, fuertísimo incremento del gasto. Con eso no va a generar más bienestar. Con eso lo que va a hacer es paralizar a la economía porque va a retirar muchísimo dinero del bolsillo de los ciudadanos, de las cajas de las empresas y del dinero que podría prestar la banca y el sistema financiero. Todo eso lo que hace es quitar bienestar, no genera bienestar. Entonces yo creo que es una estrategia keynesiana, que es la estrategia equivocada, porque lo que necesitamos en este momento es poner en el centro al crecimiento económico y a la generación de bienestar y no poner en el centro al crecimiento del gasto público, porque no es el gasto público el que genera bienestar, es la producción la que genera bienestar en una sociedad. Las sociedades prósperas son porque tienen sectores productivos prósperos, son buenas produciendo y como consecuencia el gasto público sube. En el Ecuador ponemos la carreta delante de los caballos y creemos que subiendo el gasto vamos a tener el bienestar de los países de Europa. Sí, en Europa el gasto público es muchísimo, varias veces el del Ecuador, pero ellos no pusieron la carreta delante de los caballos. El gasto público sube como consecuencia de un aparato productivo fuerte. En el Ecuador se hace a la inversa. Se quiere subir el gasto público pensando que así se va a fortalecer a la economía cuando lo que se está haciendo es poniéndola de rodillas. En lo que se refiere al anunciado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo ha hecho el gobierno, también portavoces del Fondo Monetario Internacional, ¿implica esto condiciones a cumplir por el país, suponemos? Y le preguntamos también, ¿implicará la venta o cesión de activos, de bienes del Estado? Definitivamente va a implicar condiciones adicionales porque el fisco no va a regalar, digamos, el FMI no va a regalar la plata para que siga una fiesta. El fisco tiene unas cuentas insostenibles. Este año va a tener muy fuertes ingresos tributarios, el próximo no. Se va a abrir la brecha fiscal el próximo año. Es decir, la situación fiscal sigue siendo muy delicada. Entonces el FMI le va a decir al país, bueno, usted quiere que le preste plata, perfecto, pero usted ponga en orden su economía. Si no nos gusta, pues el Ecuador no tiene por qué coger un financiamiento del FMI, podría ir a otro lado. El problema es que mientras siga con esta estrategia keynesiana, socialdemócrata, de seguir gastando y gastando y gastando, que eso es lo que mejor saben hacer los políticos, mientras sigue esa estrategia, el dinero ya no le alcanza. Entonces ya no tiene quien le Es decir, preste. no considera usted indispensable el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Considero que el país podría tener otras medidas y si se enfoca por el lado del gasto, podría tomar medidas para evitar ir a nuevos financiamientos y seguir con esa estrategia de posponer los problemas con endeudamiento, porque hay que estar muy claros, el acuerdo con el fondo es más endeudamiento, y el endeudamiento se paga. ¿Cómo se paga? Vía futuros impuestos, así se paga el financiamiento. Entonces el problema no es que sea el fondo o no sea el fondo, el problema es que el país vive del tarjeteo desde 2013, cuando empezó una etapa de agresivo endeudamiento. El endeudamiento fiscal subió aceleradamente y es este momento insostenible. Entonces la solución
no puede venir por endeudémonos más, estamos sobreendeudados. ¿Cómo lo solucionamos? Endeudémonos más. No, esa no es la solución, evidentemente. La solución pasa por el lado de corregir el problema, y el problema, el origen del problema está en el gasto, un gasto excesivo que crece más. ¿Qué es gasto excesivo? Por encima de los ingresos. No hay ciencia, aquí no hay que inventarse nada. Si es que si uno gasta el 20% por encima de lo que gana, es un gasto excesivo. No hay vueltas que darle. Lo mismo le sucede al fisco. De manera persistente, año tras año, viene gastando en exceso frente a lo que tiene. La necesidad de financiamiento, según el presupuesto para este año, es de más de 10.000 millones de dólares. Nuevamente, 10.000 millones de dólares que necesita de financiamiento. Eso es una situación insostenible. Es fundamental que el Estado ponga en orden sus cuentas, pero que lo haga corrigiendo el origen del problema, por el lado del gasto. Ahora, pero no es necesaria o indispensable una reprogramación del servicio de la deuda. ¿Cómo lograrlo? Bueno, la deuda comercial se reprogramó recién, 2020. Acabamos de hacer una reprogramación de la deuda comercial. La deuda con China también se reprogramó recientemente. Pero hay quienes equivocadamente quieren echarle la culpa a la deuda de los problemas. El problema no es la deuda, el problema es el gasto, que el Estado sigue gastando irresponsablemente hoy, sigue gastando desde 2013 hasta la fecha un gasto por encima de los ingresos de manera insostenible. Entonces, hay que corregir el problema del gasto. Ahí está el problema. El problema no está en la deuda. El problema es que seguimos gastando más allá de lo que nos da los ingresos. Y respondiendo a la pregunta, un acuerdo con el Fondo Monetario, evidentemente que va a requerir condiciones. ¿Qué condiciones yo creo que podrían pedir? Una de ellas es que el incremento del IVA se vuelva permanente. La reforma tributaria el próximo año, quien llegue a Carondelet probablemente haga una propuesta de que el IVA suba de manera permanente al 15%. Me parece extremadamente probable. Y por otro lado, focalización de subsidio a los combustibles va a estar también en carpeta. Porque, como digo, el problema fiscal está ahí y el próximo año va a ser aún mayor porque ya no va a haber esos ingresos temporales que se han creado en 2024. El problema es que todavía el gobierno no ha planteado, y el presupuesto nos dice claramente, no plantea limitar el gasto. Nos dice, este año voy a incrementar el gasto fuertemente, 4.000 millones de dólares adicionales. No hay plata, sí, pero quiero gastar más. Entonces, ahí está el origen del problema y vemos que el ajuste fiscal en el Ecuador todavía no ha terminado. Llevamos ya una década de ajuste fiscal y continúa, y yo creo que va a durar fácilmente una década más de ajuste, porque no hay la capacidad política para, una vez por todas, limitar el gasto que está en exceso, tener un fisco que no sea un lastre, sino un fisco que apoye al crecimiento económico. Lo que tenemos lamentablemente es un fisco que es un lastre al crecimiento económico. Para finalizar, economista Costa, ¿qué nos puede decir usted sobre algunos de los indicadores sobre cómo se perfilan para este año? Crecimiento del PIB, riesgo país y sobre todo la economía real, cómo vamos a vivir a los ecuatorianos. Bueno, vemos que la previsión que existe todavía es con la metodología anterior del Banco Central. Esa metodología se va a cambiar. Ya se cambió la metodología, pero no se ha actualizado la previsión. La previsión es una desaceleración fuerte de la economía. El Banco Central nos dice este año la economía crecería apenas 0,8%. Todo dependerá si es que se debe cerrar el Yasuní TT, el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Ahí va a haber una contracción importante en la actividad económica. El gobierno está tratando de posponer ese cierre, lo que le daría algún respiro a la economía y tendríamos un mejor desempeño. Pero si no se logra posponer, en agosto hay que cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador y eso va a ser un golpe muy fuerte al empleo y a la actividad económica en general. ¿Qué pasa por el lado del empleo? Ya que estamos hablando de empleo. Por el lado del empleo vemos que hay una destrucción, con datos de enero, hay una destrucción de empleos significativa, porque el gobierno nos dice, he creado 50.000 empleos jóvenes. Cuando vemos las estadísticas, vemos que no son 50.000 empleos los jóvenes los que crearon, sino son 33.000 empleos menores a 25 años, pero, y este es el detalle, se destruyeron 44.000 empleos entre 25 y 34 años. El resultado neto, si vemos a nivel de todos los rangos de edad, realmente en enero lo que hubo es una destrucción de 12.808 empleos adecuados. Esa es la cifra del empleo. Entonces, a nivel de empleo, yo creo que este año va a ser tremendamente complicado, con una tendencia más bien hacia la destrucción de empleos.
porque todo el paquete tributario que aplicaba el gobierno con esta lógica fiscalista es un golpe muy fuerte a las ventas, a la capacidad de consumo de la ciudadanía, a la capacidad de inversión de las empresas y a la capacidad de otorgar crédito del sistema financiero. Todo eso va a reducir actividad económica, va a tener de manera persistente deprimido al empleo. Le agradecemos mucho, economista Costa, por habernos atendido. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, director de Análisis Semanal.